Bienvenido a la 30ª parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás a utilizar e implementar los métodos isTitle y title. En Python es posible convertir la primera letra de cada palabra de un string en mayúsculas y a su vez convertir el resto de letras que componen a cada palabra de un string en minúsculas. Para realizar esta acción contamos con los métodos isTitle y title, los cuales se utilizan para identificar si la primera letra de cada palabra comienza con mayúscula y el resto de letras se encuentran en minúsculas, y de no ser así, realizar la respectiva conversión. La sintaxis para los métodos isTitle y title es la siguiente. En primer lugar, necesitamos una variable. En este caso, simularemos que nuestra variable se llama nombre-variable. Posteriormente vamos a colocar un punto, seguido del nombre del método que queremos utilizar, que en este ejemplo sería isTitle. Y posteriormente agregaremos un par de paréntesis, uno de apertura y uno de cierre. Lo mismo pasa para el método title. También necesitamos un nombre de variable, posteriormente un punto y después el nombre del método que queremos utilizar. Algo importante de mencionar es que, como puedes apreciar, en ambos nombres de los métodos están escritos completamente en minúsculas, además de que no hay ningún espacio entre el nombre de la variable y el paréntesis de cierre que componen a los métodos. Si nosotros no escribimos el método de esta manera, bueno, no nos van a funcionar. Para comprender de manera correcta cuál es el comportamiento e implementación del método isTitle así como del método title, veamos un breve ejemplo. Supongamos que solicitamos al usuario de nuestro programa que introduzca su nombre. En este caso, lo ideal sería que nosotros creáramos una variable que se llame, por ejemplo, nombre-completo. Dentro de esta variable vamos a almacenar el nombre, o en este caso la cadena de caracteres, el string, que el usuario estamos simulando nos está proporcionando. Aquí algo importante de mencionar es que, como puedes apreciar, el nombre está escrito de una manera alternada, es decir, tiene letras tanto minúsculas así como mayúsculas. Esto es una situación que puede llegar a pasar cuando nosotros estamos interactuando con el usuario desde nuestro programa. Es decir, en este caso no es lo ideal que nos proporcione el nombre así, ya que lo ideal sería que la primera letra de cada nombre, así como del apellido, comience con la primera letra en mayúscula y el resto de letras estén completamente en minúsculas. Sin embargo, como te comento, puede pasar que el usuario escriba todo en mayúsculas, todo en minúsculas, o bueno, una forma similar a lo que estamos viendo aquí. Y otra cosa importante es que nosotros no podríamos saber cómo lo ha escrito el usuario a no ser que imprimamos en pantalla el nombre del usuario o bien comencemos a trabajar con él. Pero afortunadamente en Python contamos con un método que nos puede decir si el nombre está escrito de manera correcta. Cabe destacar que esta forma en cómo nos vamos a guiar, o bien lo que estamos a punto de aprender, no es precisamente solo para aplicarse a los nombres. Sin embargo, en este caso es un ejemplo que me pareció un tanto peculiar. Bien, vamos a ver. En este caso, supongamos que nosotros queremos corregir, más bien, antes de corregir, saber si el nombre está escrito como en la forma en que nosotros lo esperamos. Así es que para ello vamos a utilizar el nombre de la variable donde está almacenado el nombre. En este caso sería nombre-completo. Y posteriormente vamos a utilizar el método .isTitle. El método .isTitle lo que hace es revisar el contenido de la variable a la cual se le está aplicando el método y posteriormente nos va a retornar un valor booleano, es decir, un true o un false. En este caso, el método isTitle hace lo siguiente: va y revisa el contenido de nuestra variable nombre-completo y posteriormente revisa las primeras letras de cada palabra que componen a este string. En este caso sería Carlos y Gallardo. Y se pregunta, ¿la primera letra de cada palabra está en mayúscula? No, tanto la C así como la G están en minúsculas. Desde aquí ya nos estaría indicando el método isTitle que es un false, es decir, que es falso. Sin embargo, también el método isTitle recurre a revisar las siguientes letras que componen a cada una de estas palabras, pero en este caso va a consultar que en ambos casos estén completamente en minúsculas. Y como puedes darte cuenta, Carlos y Gallardo también no está completamente en minúsculas el resto de letras. Entonces, con esto el método isTitle nos va a decir: oye, ¿sabes qué? Es falso, false, no existe un formato como se espera. Entonces, por ende, el programa nos retorna false. En caso de que el nombre ya estuviera escrito de manera correcta, bueno, nos retornaría un true. Pero, como en este ejemplo no es el caso, nos retorna un false. Bien, ahora que nosotros ya sabemos qué es lo que hace el método isTitle y cómo se implementa, bueno, ahora vamos a ver cómo se implementa y cómo se comporta el método title. En este caso, lo siguiente sería volver a utilizar la variable a la cual le queremos aplicar el método title. Y de la misma manera colocamos .title seguido de un par de paréntesis. Ahora, lo que va a hacer este método básicamente es obtener el valor que está dentro, o más bien el string que está dentro
de la variable nombre-completo y le va a aplicar el formato indicado, el cual es que cada palabra, la primera letra de cada palabra comience con una letra mayúscula y el resto de letras que componen a cada palabra estén completamente en minúsculas. Ahora veamos un par de ejemplos del comportamiento e implementación de los métodos isTitle y title, pero aplicados al código. Para ello vamos a simular la ejecución de este pequeño programa, donde en primer lugar nos encontramos con esta primera instrucción, misma que ya conocemos, en donde le estamos indicando al programa que tiene que crear un espacio en memoria, es decir, una variable que se llame nombre, y dentro de esta variable va a almacenar el contenido que le estamos asignando, que en este caso es Carlos Gallardo. Es importante mencionar que Carlos Gallardo no está escrito de la manera que lo esperamos, es decir, la primera letra de cada palabra que comience con la letra mayúscula y el resto de letras que comiencen en minúsculas. Una vez que se ha generado esa instrucción, pasa a la siguiente, donde ahora tenemos un print para posteriormente mostrar en pantalla la impresión del contenido de la variable nombre. Sin embargo, en este caso, como puedes apreciar, se está aplicando el método .title. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al decirle a nuestro print que va a mostrar en pantalla el contenido de la variable nombre, pero aplicando el método .title, lo que sucede es que el nombre Carlos Gallardo, mismo que ya almacenamos previamente en la variable nombre, bueno, se va a mostrar de esta forma, con el formato que nosotros esperamos. Cada palabra debe de comenzar con su primera letra en mayúscula y el resto de letras en minúscula. Como puedes darte cuenta, sí hubo un cambio. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Cuando termina esta ejecución y nosotros volvemos a mandar a imprimir el contenido de la variable nombre, lo que obtenemos es el mismo formato original que nos proporcionó el usuario, o en este caso, lo que asignamos en esta parte. Esto sucede porque en esta instrucción previa donde estamos aplicando el método .title, simplemente le indicamos al programa que imprimiera en pantalla el contenido de la variable nombre aplicando el método .title, pero en ningún momento hay una instrucción donde nosotros le estemos diciendo al programa que tiene que modificar el contenido de la variable nombre por este formato que nosotros queremos aquí. Esto es muy útil cuando nosotros no queremos modificar el valor de alguna variable y pues por supuesto queremos siempre mantenerlo tal cual es el original, pero sí mostrarlo en pantalla o vaya, en la forma en que nosotros lo vayamos a trabajar, pero con el formato correcto. Esto es cuando no queremos modificar el contenido de la variable. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros sí queremos modificar el contenido de la variable aplicando el método title? Para ello, vamos a simular ahora la ejecución de este segundo pequeño programa, donde nuevamente nos encontramos con esta primera instrucción, misma que ya conocemos qué es lo que hace. Una vez que ya se ha ejecutado esa instrucción, pasa a la siguiente instrucción, donde en este caso nuevamente estamos mandando a imprimir en pantalla el contenido de la variable nombre. Sin embargo, como puedes apreciar, aquí estamos implementando el método .isTitle. Y como recordarás, en diapositivas anteriores nos explicaban que el método isTitle lo que hace es retornarnos un valor booleano, es decir, un true o un false, para indicarnos si el contenido de la variable nombre tiene el formato que se aplica con el método title. En este caso, el método isTitle, como te comentaba, va y consulta el contenido de la variable nombre y bueno, se pregunta, la primera letra de cada palabra está en mayúscula. En este caso, Carlos sí comienza con su primera letra en mayúscula, pero Gallardo comienza con su primera letra en minúscula. Desde aquí ya tenemos un false y posteriormente consulta el resto de letras que componen a cada palabra preguntándose, ¿el resto de letras está en minúsculas? No, tampoco, porque Carlos al final tiene una S en mayúscula. Por ende, al mandar a imprimir esta instrucción, lo que veríamos en pantalla es un false. Una vez que se ha ejecutado esa instrucción, pasa a la siguiente instrucción, donde ahora sí le estamos diciendo al programa lo siguiente aplicando el método .title. Vas a tomar el contenido de la variable nombre, que es este de aquí, y le vas a aplicar el método .title. Una vez que lo hayas aplicado, lo vas a almacenar dentro de la misma variable. Entonces, lo que pasaría es que se toma este contenido y se modifica por el correcto. Y como puedes apreciar, Carlos Gallardo ahora sí está escrito de manera correcta. La primera letra de cada palabra comienza con mayúscula y el resto de letras está en minúscula. Una vez que se ha ejecutado esta instrucción, pasa a la siguiente y última instrucción, donde básicamente le decimos imprime en pantalla el contenido de la variable nombre. En este caso, nosotros ya lo modificamos de manera permanente, así es que básicamente ya no necesitamos aplicar el método .title. Entonces, si nosotros vamos a impresión en pantalla, bueno, podremos ver que el nombre Carlos Gallardo ya está escrito de manera correcta y bueno, esto ya lo podríamos repetir de manera indefinida, ya que, pues como te comento, realizamos previamente la modificación del nombre de manera permanente. Para terminar de comprender de manera correcta cómo se comportan e implementan los métodos isTitle y title, veamos un ejercicio práctico. En primer lugar, vamos a dirigirnos a nuestro ya conocido idle y vamos a crear un nuevo archivo que se llamará title.py o .py.
Una vez que hayamos creado este archivo, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. En este caso nos vamos a apoyar de cosas que aprendimos en videos anteriores. Y es que lo primero que vamos a hacer es solicitarle al usuario tanto su nombre así como su apellido. Y posteriormente lo vamos a concatenar en una sola variable. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para ello primero voy a crear una variable donde voy a almacenar únicamente el nombre del usuario. En este caso voy a nombrar esta variable first-name. Y después vamos a indicar que esto va a ser igual a la solicitud del nombre que el usuario nos va a dar desde teclado. Para ello recordarás que tenemos input y después colocamos un par de paréntesis. Y dentro de este par de paréntesis colocamos un par de comillas. Aquí únicamente escribimos nombre, dos puntos, espacio. Salimos de los paréntesis y presionamos Enter. Ahora vamos a solicitar el apellido. Para ello colocaremos la variable last-name y dentro de esta variable también vamos a solicitar algo desde teclado. Así es que coloquemos input, después un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis un par de comillas. Aquí adentro del par de comillas vamos a escribir únicamente apellido, dos puntos, espacio y salimos de este par de paréntesis. Presiono Enter y ahora vamos a concatenar tanto el nombre como el apellido. Para ello vamos a utilizar aquí full-name, es decir, creamos una nueva variable y dentro de esta variable vamos a crear esta concatenación. Recordemos que en videos anteriores aprendimos a utilizar algo que es el f-strings. Este f-strings lo puedes consultar a mayor detalle si no recuerdas cómo funciona en el video número 27 de este curso, o bien te lo dejo en una etiqueta en la parte de acá arriba. Bien, vamos a continuar. Como nosotros aprendimos a utilizar los f-strings, veíamos que tenemos que colocar una f completamente en minúscula y después sin ningún espacio colocar un par de comillas. Dentro de este par de comillas vamos a hacer uso en primer lugar de la variable first-name. Entonces colocamos un par de llaves y después colocamos aquí first-name. Después salimos de las llaves, un espacio y nuevamente colocamos un par de llaves. Ahora dentro de este par de llaves vamos a colocar aquí last-name. Con esto ya hemos concatenado el nombre del usuario, un espacio y después el apellido del usuario. Bien, una vez que ya tenemos concatenado el nombre, vamos a presionar Enter y lo siguiente es escribir únicamente un print. En este caso el print, su función aquí va a ser dar un salto de línea para evitar que se amontone el nombre y el apellido que previamente le solicitamos al usuario con lo siguiente que vamos a mostrar en pantalla. Así es que dejamos el print solo y presionamos un Enter. Ahora escribimos otro print y dentro de este print vamos a hacer uso nuevamente de un f-string. Entonces coloco f, un par de comillas y dentro de este par de comillas escribimos lo siguiente. El formato del método title se ha aplicado y esto lo colocamos en un par de signos de interrogación en forma de pregunta. Y después colocamos dos puntos, un espacio, abrimos un par de llaves y dentro de este par de llaves vamos a colocar aquí la variable full-name, la cual contiene ya el nombre completo del usuario, pues ya lo hemos concatenado previamente en esta parte de aquí. Ahora, ¿esto qué es lo que va a hacer? Pues básicamente vamos a ver si el formato el nombre que está dentro de full name tiene el formato correcto, es decir, que su primera letra de cada palabra comience en mayúscula y el resto de letras estén en minúsculas. Entonces aquí pues básicamente hacemos uso de la variable que contiene el nombre completo. Pero aquí falta algo importante. ¿Cómo vamos a saber nosotros si es o no es correcto el formato? Bueno, tal cual lo veíamos hace un momento, tenemos el método .isTitle. Entonces colocamos .isTitle. Aquí algo importante es que debe de ir dentro de las llaves. Recuerda que al usar f-strings, cualquier operación o bien cualquier muestra de contenido de una variable debe de estar dentro de estas llaves. De lo contrario, bueno, no se va a mostrar. Y bueno, después del full name ponemos tal cual la sintaxis que aprendimos hace un momento. .isTitle, un par de paréntesis y listo. Con esto ya estaríamos aplicando este método a esta variable. Y posteriormente lo que podríamos obtener es un false o un true. Bien, una vez que hayamos hecho esto, vamos a presionar Enter. Y nada más aquí una cosa es que me faltó aquí una O. Es método. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Nuevamente vamos a colocar aquí un print, un par de paréntesis. Ponemos print, un par de paréntesis. Y después colocamos F y después un par de comillas para usar otro f-strings. Y ahora vamos a escribir lo siguiente. Aplicando el método title. Agregamos un par de paréntesis, dos puntos y después un espacio. Este par de paréntesis no tienen función. Aquí únicamente estamos haciendo uso de un string tal cual que quiero que se muestre en pantalla. Bien, después del espacio vamos a aplicar el método title a la variable full-name. Para ello colocamos un par de llaves, colocamos aquí full-name y después vamos a colocar el método .title seguido de un par de paréntesis. Aquí como está dentro de las llaves, bueno, entonces el método .title
sí tiene efecto sobre la variable full name y por ende lo que se esperaría es que básicamente se muestre el nombre ya con el formato una vez imprimiendo en pantalla esta línea de código. Pero esto ya lo vamos a ver en ejecución en un momento más. Por último, vamos a presionar nuevamente la tecla Enter, nuevamente colocamos print, un par de paréntesis y otro f-string. Ahora, dentro de este f-string escribimos lo siguiente. Volvemos a imprimir el nombre, dos puntos, un espacio, nuevamente un par de llaves y otra vez vamos a escribir aquí la variable full-name dentro de las llaves. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente demostrar que no se modificó en ningún momento el contenido de la variable full-name, ya que aquí estamos mandando a imprimir de manera directa el contenido de la variable aplicando el método title. Y después aquí nuevamente vamos a imprimir el nombre para precisamente corroborar que el contenido de la variable no fue modificado. Así es que lo último que resta hacer, vamos a guardar este programa, recuerda control S y posteriormente con F5 vamos a ejecutarlo para ver cómo se comporta. Una vez que nos envía al intérprete de Python, podemos apreciar que lo primero que nos está solicitando es el nombre, tal cual lo escribimos o lo indicamos en esta parte de aquí. Entonces aquí por ejemplo, vamos a escribir Carlos con una alternación entre letras minúsculas y mayúsculas y presiono Enter. Lo siguiente obviamente sería que nos solicite el apellido, así es que vamos a escribir aquí Gallardo, también alternando entre letras minúsculas y mayúsculas. Esto, como nos lo explicaban al inicio, no es la manera esperada en cómo se solicita un nombre de usuario. Bien, una vez que yo presione Enter, lo siguiente sería obviamente que se concatene el nombre dentro de la variable fullName y posteriormente el método isTitle y el método title hagan su respectiva ejecución. Así es que yo presiono Enter y bueno, como puedes apreciar en el primer punto nos dice el formato del método title se ha aplicado y nos dice false. ¿Por qué? Porque aquí estamos aplicando el método isTitle y el método isTitle vino a corroborar que en efecto esté escrito de manera correcta. Al no estar escrito de manera correcta, bueno, aquí nos indica un false. Posteriormente aquí dice aplicando el método title y nos muestra el método ya escrito de manera correcta, tal cual lo indicamos en esta línea de código. Y por último tenemos esta última línea de código donde nuevamente se tiene que imprimir el nombre completo, es decir, el nombre que está dentro de la variable fullName sin ninguna modificación. Y como puedes darte cuenta, pues en ningún momento se realizó la modificación del contenido de la variable fullName. En este caso, en una línea anterior, aquí dijimos, oye, ¿sabes qué? Muéstrame el contenido de la variable fullName, pero aplicando el método title. Entonces, pues básicamente todo lo que nos explicaron hace un momento en las diapositivas era totalmente correcto. Por último, vamos a poner en ejecución lo que nos enseñaron en caso dado de que nosotros sí queramos modificar el contenido de la variable. Para ello vamos a presionar aquí dos Enter y ahora vamos a poner nuevamente un print. Este print también únicamente va a ser para funcionar como salto de línea y evitar que lo siguiente que vamos a escribir se amontone con lo anterior. Bien, vamos a presionar un Enter y ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a modificar el contenido de la variable fullName. Entonces coloco full-name va a ser igual al mismo contenido de la variable full-name, pero en esta ocasión vamos a aplicarle el método .title. Con esto obviamente el contenido de la variable fullName debe de quedar modificado y por supuesto debe de tener un formato correcto. Bien, posteriormente vamos a presionar Enter y vamos a crear otro print, pero en este caso vamos a utilizar dentro de este print un f-string y escribimos lo siguiente. En este caso, para evitar repetir y escribir todo, vamos a preguntarle nuevamente a nuestro programa si el formato del método title se ha aplicado de manera correcta. Entonces en este caso voy a sustituir esta línea, vamos a pegar esto y bueno, básicamente debe de preguntarse lo mismo. El formato del método title se ha aplicado y bueno, aquí básicamente fullName.isTitle y aquí nos tendría que mostrar un true porque nosotros previamente ya realizamos la modificación de la variable. Una vez que hayamos hecho esto, presionamos Enter y vamos a escribir una última instrucción. Nuevamente colocamos print, agregamos un par de paréntesis, un f-string dentro de este par de paréntesis y escribimos lo siguiente. Se ha aplicado el método title de manera permanente. Agregamos dos puntos, un espacio, un par de llaves y dentro de este par de llaves colocaremos la variable full-name. Pero en esta ocasión ya no vamos a aplicar el método title ni el método isTitle. ¿Por qué? Porque pues básicamente al mandar a imprimir aquí a la variable fullName y al haber realizado la modificación previamente de manera permanente a la misma
misma variable fullName, bueno, aquí el nombre ya debe estar escrito de manera correcta, sin ayuda de ningún método. Así es que para ello vamos a guardar este programa nuevamente, control S, y nuevamente lo vamos a ejecutar con F5 para comprobar o verificar cómo es que se comporta. Una vez que nos envía el intérprete de Python, nuevamente nos solicita el nombre, así es que nuevamente colocaré Carlos, presionaré Enter y ahora colocaré Gallardo, nuevamente alternando entre mayúsculas y minúsculas. Presionaré Enter y veamos qué es lo que sucede. Estas líneas, bueno, ya las habíamos comprobado previamente, así es que esto, bueno, vamos a omitirlo de momento. Y posteriormente aquí ya tenemos el siguiente salto de línea que corresponde a este print, y después aquí modificamos el nombre de la variable, el contenido de la variable, le aplicamos el método title. Entonces la siguiente línea que nosotros vamos a ver en pantalla sería el método fullName preguntándonos si ya tiene el formato correcto. Entonces si venimos aquí nos dice true, eso quiere decir que previamente en esta línea de código tuvimos éxito en modificar de manera permanente el contenido de la variable fullName. Y ahora por último aquí tenemos una última parte que dice se ha aplicado el método title de manera permanente. Si mandamos a imprimir tal cual la variable fullName sin ningún tipo de método, bueno, podemos apreciar que aquí el nombre Carlos Gallardo ya se muestra con la respectiva modificación y ya no se muestra cómo se introdujo al programa de manera original. Como puedes darte cuenta, el uso e implementación de los métodos isTitle y title es sumamente sencillo, basta con practicar un poco para dominarlos al 100%. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.